canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva, tierra nueva. Cierra tus ojos allí por un instante y di: Señor, gracias por este día fresco, delicioso, lluvioso. Gracias por esa agua que estás enviando una vez más, que la necesitábamos, la anhelábamos, como anhelamos en este tiempo tu presencia, Padre precioso, como anhelamos, Padre, escuchar tu palabra, y que en este tiempo esa palabra que tú vas a enviar, que tú vas a traer, Padre, sea, Padre Dios del cielo, como esa agua, esa tierra que estaba bien seca en este tiempo, Señor, que la alimente, Padre, que la haga reverdecer y que traiga fruto en mi vida y en mi corazón para lo que tú tienes como propósito para mi vida, Señor. Háblanos en esta mañana, quedamos en tu bendita y hermosa presencia, y la gloria te la damos siempre a ti, solo tú la mereces, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, muy bien. Estamos en la serie pasando a un siguiente nivel, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren pasar a un siguiente nivel? ¿Cuántos no quieren quedarse allí donde están en este momento? Y la serie arrancó, nuestro pastor nos explicó de una buena forma los diferentes tipos de niveles y qué áreas debemos empezar a trascender en cada uno de esos niveles. Después nos enseñó acerca de la oración, y a través de un acróstico de cada una de las letras de la palabra oración nos enseñó un principio que nos lleva a fortalecer esta área tan importante en nuestras vidas como la oración, para trascender a un siguiente nivel. Quien no la haya escuchado, bueno, le pongo el reto, escúchela y trate de sacar el acróstico. Ahí está bien especial y una enseñanza muy bacana. Y hace 8 días pues tuvimos un invitado especial también, Santiago Benavides, que predicaba con la música. ¿Cuántos se han aprendido la Biblia a través de canciones? ¿Sí o no? Que hay versículos, que hay canciones que cantan versículos y uno se los aprende. Y ese es el propósito. Cuando la palabra es cantada, creo que nos la podemos aprender un poco mejor. Y qué bendición por este ministerio de este cantante, de este salmista, que Dios lo está llevando a las naciones, y predicar con la palabra y la música me pareció súper especial. A mí me ministró de una manera muy especial. Y ahorita, para seguir avanzando a ese siguiente nivel, yo creo que tú le digas al que tienes al lado, y es el nombre de la charla de esta mañana, que se llama Préstame tus zapatos. Dile al de al lado: préstame tus zapatos. ¿Cuánto calzas? ¿Será que si me quedan buenos o no me quedan buenos? Y para empezar vamos a la palabra segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3. Vamos a leer desde el 1. Y este contexto, esta palabra, Pablo le está hablando a Timoteo, que es uno de sus discípulos más leales, uno de sus discípulos más fieles, y le está dando instrucciones. Ya Pablo en los últimos momentos de su ministerio, y Pablo le está diciendo lo que puede pasar en la sociedad y en este mundo. Y yo creo que usted y yo, mientras leemos este texto, usted mire si eso que está allí está pasando hoy en día. A ver si la Biblia realmente es como nos han enseñado, que es atemporal, se aplica a cualquier etapa, a cualquier año, a cualquier tiempo. Y vamos a leer, segunda de Timoteo capítulo 3, desde el 1 dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Será que los tiempos ahorita están fáciles? Bueno, no, hay cositas que están bien complejas, ¿no? Versículo 2 dice: la gente estará llena de egoísmo. ¿Estará llena de qué? De avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres. ¿Cuántos son padres aquí? ¿Y cuántos somos hijos y se nos ha metido ese espíritu de rebeldía? Que si mi papá dice para la derecha, yo automáticamente me voy para la izquierda. ¿Ah? ¿Será que pasa o no pasa? Seremos desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. ¿Será que eso está pasando hoy en día? ¿Será que muchas de esas palabras están pasando hoy en día? Yo creo que sí. Si miramos a nuestro alrededor, definitivamente sí. Versículo 5 dice: aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Y mire lo que le dice Pablo a Timoteo: con esa gente ni te metas. Es decir, está diciendo que no se metas, que no se junte solamente con ellos, sino que no haga lo que ellos hacen. Porque como iglesia estamos llamados a acercar a la gente. Jesús estaba con publicanos, con pecadores, con
prostitutas, él no hacía lo que ellos hacían, sino que los acercaba. Cuando Pablo le dice a Timoteo, con esa gente ni te metas, no hagas lo que ellos hacen, más bien acércalos para que ellos se conviertan a lo que tú haces, que es lo que le direcciona durante la carta y la primera carta que le envía. Pero ahí en el versículo 2 hay un punto clave que es donde nace todo este meollo de lo que sucede hoy en día en el mundo. Y dice que la gente estará llena ¿de qué? De egoísmo, de egoísmo. La Reina Valera dice, amantes de sí mismos, que se van a amar a ¿cómo? A sí mismos, o sea, van a ser llenos de ese amor solo por ellos. La palabra original es filautos, que significa precisamente como lo traduce la Reina Valera, amador de uno mismo. Y entendemos cuáles son los dos más grandes mandamientos del pueblo de Dios, de nosotros como hijos de Dios, y es amar al Señor tu Dios, ¿sí o no? Toda tu fuerza, con toda tu mente y bueno, con todo. Y el segundo es parecido, dice la palabra. ¿Cuál es? Amar a los demás como a mí mismo. Pero muchas veces nos quedamos en esa segunda parte de ese versículo. ¿Y qué hacemos? Nos amamos a nosotros mismos. Ay, yo me amo tanto, pero no soy capaz de amar ¿a quién? A mi próximo. Vamos a aprender cómo amar a mi próximo de una manera práctica. Porque cuando ese amor al yo, ese egoísmo, fluye y se instaura en mí, esa es la base o sea, es el pecado básico del que surgen todas las demás situaciones. Todas las demás situaciones. Cuando yo permito y entrono ese yo, ese amor por mí mismo en mi vida, a partir de allí empiezan a surgir una cantidad de cosas de mi corazón que no son agradables. Y es lo que vemos hoy en día y como lo escribía Pablo a Timoteo en el versículo que leímos. En el mismo instante, ponga atención a esto, en el mismo instante que usted coloca su propia voluntad en el centro de su vida, en ese mismo instante la relación suya con Dios y con los demás se corta. ¿Por qué? Porque una persona que se ama excesivamente a sí mismo está pensando que todos los que están a su alrededor están para satisfacerlo a él. Están para suplir su necesidad, están para servirlo, están para hacer lo que él dice. Por eso una persona amante de sí misma es muy difícil que pueda relacionarse primeramente con Dios, porque tiene a Dios como un de uno, que voy y compro lo que necesito, como el Dollar City, como la tarjeta que la rayo y tengo lo que obtengo. Eso es lo que pasa. Y automáticamente corta cualquier tipo de relación con quien tiene a su alrededor. ¿Por qué? Porque están pensando que esas personas deben estar en torno a lo que él necesita. Y si no hacen lo que él necesita, simplemente las desecha, simplemente las hace a un lado, simplemente no me sirve. Entonces tú no eres para mí, no eres mi amigo, no eres mi nada, porque no estás para suplir mi propia necesidad. Tremendo, ¿no? Y ahí se pierde la esencia fundamental del cristianismo. ¿Cuál es la esencia fundamental del cristianismo? No es entronarme a mí mismo en mi propio corazón, sino rendir ese yo, rendir esa voluntad a Dios. Rendir esa voluntad a los pies de Cristo, rendir esa voluntad a la cruz. Esa es realmente la esencia y es a donde queremos llegar, y un poco lo que Pablo le quería enseñar a Timoteo. Mira, va a pasar todo esto, la gente va a tener esto y de su corazón van a salir todas estas cosas. Pero tú no te metas con ellos porque te vas a contaminar o seguramente vas a aprender eso. No, tú acércate para enseñarles lo que sí es bueno, lo que sí es correcto, y enséñales a que es bueno amarse a sí mismo, es bueno tener una estima equilibrada, pero que ese amor a mí mismo me lleve también a amar a los demás, como dice el mandamiento, como dice el segundo mandamiento más importante después de amar a Dios por sobre todas las cosas. Y para pasar a ese siguiente nivel, yo debo entender, dile al que está al lado, entiéndeme, dile, procura entenderme, trata de entenderme. Y si hay esposos allí, dile, amor, entiéndeme un poquito. Dice Primera de Pedro 3, versículo 8. Primera de Pedro 3, versículo 8, dice lo siguiente. Voy a leer de la palabra de Dios para todos, la versión de la Biblia, palabra de Dios para todos. Dice, finalmente vivan todos ustedes en paz y unidad. Traten de entenderse los unos a los otros. ¿Qué le está diciendo Pedro a la iglesia?
traten, esfuércense, procuren entenderse los unos a los otros, ámense como hermanos y sean compasivos y humildes. En la Nueva Versión Internacional dice, compartan penas y alegrías. Wow. ¿Cuántos aquí, cuando un familiar cercano, una persona que estiman, está pasando una pena, o sea, va y se acerca? Y vamos a aprender ahorita cómo hacerlo. Cuando está con una alegría, va y se goza con esa persona. Y me alegro porque te está yendo bien, aunque tal vez yo no esté pasando por la misma situación. Y Pedro básicamente lo que le está diciendo a la iglesia, seguramente no lo colocó así en la Biblia porque no era pues como muy técnico que digamos. Pablo le está diciendo a la iglesia es, mira, aprende a colocarte en los zapatos del otro. Dile al que está al lado, aprende a colocarte en los zapatos del otro. Por eso le decía ahorita, préstame tus zapatos. Voy a aprender hoy a colocarme en los zapatos del que tengo al lado, a ponerme en los zapatos del que tengo próximo. ¿Cómo lo puedo hacer? Pedro dice, vivan en armonía los unos con los otros. Dice, compartan penas y alegrías. O sea, que es en cualquier tipo de situación. Que yo pueda comprender cualquier tipo de situación que está viviendo mi próximo y yo pueda ponerme en ¿qué? En su calzado. Bueno, eso sí le dice que le eche talquitos por ahí porque eso también se pega. Ojo con eso. Dice que una señora se le dañó el lavabo y en su casa solamente tenía disponible ese grifo para sacar el agua de los quehaceres de la casa. Llamó a su plomero, el plomero llegó, le cambió, le hizo el arreglo, se fue. Cuando el plomero se fue, ella fue a abrir el grifo, la llave y se dio cuenta que no salía agua, que no había quedado bien hecho el trabajo. Entonces dijo, wow, me voy a quedar aquí tremenda varada porque pues esta es la única que tengo habilitada, estoy apenas remodelando la casa y no tengo más de dónde sacar agua. Llamó al plomero y le dijo, mira, el trabajo que acabas de hacer no quedó bien hecho, tiene garantía, ven y me arreglas por favor, revísalo y me arreglas si es necesario cambiar el repuesto que acabas de colocar. El plomero muy amablemente le dijo, sí, claro, mañana voy. Y al otro día el plomero no fue. Entonces la señora dijo, ¿qué le habrá pasado? Bueno, no. Lo llamó al final del día porque no llegó. Hola, mira, ¿cómo estás? Me quedé esperándote. Ven que necesito, o sea, en este momento no he podido sacar agua, me toca sacar agua del patio, llenar un balde, estoy sola, no puedo levantarlo, o sea, se me genera una gran dificultad el poder hacerlo sin esa llave funcionando, necesito que vengas a arreglarla. Ella no llamó a otro plomero porque estaba en garantía y pues no iba a gastar un dinero adicional en otro plomero. El Señor le dijo, listo, mañana voy. Y así pasó la primera semana. El Señor no fue, ella ya estaba como medio alterada. ¿A cuánto les pasa aquí que no les llega el domicilio, no les llega lo que y nos alteramos y llamamos y ¿qué? ¿Dónde está lo mío? Que es que mi plata no vale o qué. Y la señora llamó alterada a este plomero y le dijo, vea hermano, usted es un irresponsable, usted no me ha hecho, me tiene aquí cargando agua del patio, bla, y lo vació. El Señor muy amablemente le dijo, no, mira, definitivamente no he podido, pero mañana voy. Y al otro día el plomero no fue. ¿Y ahí qué? La señora, muy espiritual como todos los que estamos aquí en Tierra Nueva, dijo, no, pues voy a poner esto en oración. Es lo que debió haber hecho primero, pero en este caso no lo hizo. Empezó a orar, Señor, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Y el Señor le empezó a mostrar empáticamente, mira, tal vez él está viviendo una situación. Entonces ella empezó a orar y dijo, Señor, tal vez está enfermo, tal vez y no me ha querido decir por pena, o tal vez uno de sus hijos está enfermo, le pasó alguna situación, se accidentó, tiene 4 hijos, o su esposa de pronto le pudo haber pasado algo. Y ella oró por este señor, ya más tranquila, ya con el Espíritu Santo y con la dirección empática del Espíritu Santo, lo llamó más tranquilamente, hola, ¿cómo estás? Mira, ya sé que no has podido venir, espero que puedas venir. ¿Cuándo puedes venir? Necesito realmente que me ayudes con eso porque no he podido. El Señor le dijo, no, listo, mañana voy. Finalmente, después de 2 semanas, el plomero fue. Le arregló, efectivamente cumplió con la garantía, le cambió su llave, le hizo todo, quedó funcionando la llave y quedó todo contento. La señora no se quedó pues como con la espinita de lo que Dios le ha mostrado, le preguntó, mira, ¿por qué no habías podido venir? Entonces el Señor le dijo, no, lo que pasa es que el día que vine a cambiar la llave por primera vez aquí a su casa,
Cuando llegué a mi casa me encontré con que mi esposa me había abandonado, se había ido con otro hombre y me había dejado con mis 4 hijos solo. Y estaba tratando de resolver esa situación. Entonces ella se sintió un poquito mal, entendió lo que el Espíritu le estaba mostrando. ¿Por qué? Porque a través de la oración el Espíritu le permitió ponerse ¿en qué? En sus zapatos. ¿En los zapatos de quién? Del plomero. ¿Cuántos de nosotros nos ponemos en los zapatos del domiciliario? ¿Cuántos de nosotros nos ponemos en los zapatos de aquel que nos está vendiendo un servicio? ¿Cuántos de nosotros nos ponemos en los zapatos de aquel que nos está vendiendo un bien? O que nos está entregando o queriendo entregar algo. ¿Cuántos de nosotros nos ponemos zapatos del hermano de la iglesia que está en una situación difícil? Vamos a mirarlo. Esta palabra, empatía, es realmente nueva. No lleva más de 2 siglos en el diccionario español y significa lo siguiente. O bueno, o más bien lo que Pedro quería decirle a la iglesia en ese momento es, mire, traten de ser empáticos. Ponerse en los zapatos del otro es ser empático. Es lo que Pedro está queriendo decir allí en ese versículo. Compartir penas y alegría, entender al otro es ser empático. ¿Y qué es empatía? Empatía es la capacidad que tiene una persona de comprender las emociones, sentimientos y situaciones de los demás. Vuelvo y se lo repito, es la capacidad que tiene una persona de comprender emociones, sentimientos y las situaciones que está viviendo los demás o la otra persona. Se basa en reconocer que la otra persona es similar a mí. Es decir, yo puedo tener autoridad, pero cuando me quiero volver empático me vuelvo igual. La persona puede estar en una autoridad, yo puedo estar bajo autoridad, podemos estar en el mismo nivel, pero el que es empático no mira eso, sino que mira que la persona está exactamente igual, que es un ser humano exactamente igual y que lo debe tratar como Cristo nos trató a todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y yo encontré en la Biblia 5 características puntuales que nos enseñan a ser cristianos empáticos. ¿Cuántos quieren ser cristianos empáticos? Amén. Dice, lo primero, está en Lucas 6:45. Lucas 6:45 dice, el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad produce el mal. Porque de lo que abunda, ¿en dónde? En el corazón, ¿habla quién? La boca. Y lo primero que debemos aprender es saber escuchar. Dile al que está al lado, aprende a escuchar. Si son esposos, dile a tu esposo, aprende a escuchar. Sobre todo nosotros los esposos, ¿no? ¿Por qué? Porque según este texto bíblico, tanto lo bueno como lo malo que hay dentro de nosotros, hacia dónde sale y por dónde fluye. Por nuestros labios, de la palabra, de lo que salimos. Entonces, si tú tienes la capacidad, por ejemplo, un esposo, de sentarse tranquilamente a escuchar a su esposa, un promedio de 30,000 y 40,000 palabras que hablan ellas, bueno, trate, haga el esfuerzo, no es sencillo, usted va a poder entender qué hay en su corazón. Si a usted una persona se le acerca, escúchela, porque al escucharla, si usted le pide la dirección al Espíritu Santo, discernimiento, usted va a entender qué hay en su corazón. Porque la Biblia es clara y dice, tanto lo bueno como lo malo que hay, ¿sale de dónde? Por la boca, porque la abundancia de lo que tengo aquí, de lo que todos los días recibo, bueno, malo, lo que sea, está aquí. ¿Y por dónde sale? Por la boca, por mis palabras, por lo que digo, por lo que hago. ¿Cuántos nos sentamos, que los que son padres tienen la posibilidad de sentarse a escuchar a sus hijos? Yo me siento, escucho a mi hija y wow, Dios me muestra qué hay en el corazón de mi hija. Y puedo pedirle al Señor sabiduría para direccionarla, aconsejarla o simplemente abrazarla y decirle que estoy ahí para ella. Pero ¿qué me permite hacer eso? Escuchar. El viejo refrán de los abuelos, ¿cuántos lo escucharon? Pues mija, ¿usted por qué cree que Dios le entregó 2 orejas y una boca? Pues para que escuche más y hable menos, ¿sí o no? Y mi abuela cada rato me lo decía porque yo suelo ser charloncito y habladorcito, ¿sí o no? Proverbios 18:13 dice, es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Wow, ¿es qué? Necio y vergonzoso. Mire, una de las
de los éxitos de la comunicación, sobre todo en parejas, es aprender a escuchar. Una de las cosas que le enseñamos a las parejas de nuestro seminario de matrimonios es, mire, cuando se vayan a sentar a hablar, decida quién va a hablar primero. Y cuando esa persona hayan decidido quién va a hablar primero, que empiece a hablar y usted no lo interrumpa, que el proverbio nos dice, eso es vergonzoso. Tome nota, si no tiene buena memoria, tome nota de lo que su cónyuge está diciendo. Y cuando termine y te dé la palabra a ti, hacen el efecto contrario, habla, exprésate y el otro toma nota. Vea, le acabo de dar un tip que le puede quitar más de la mitad de los problemas de su matrimonio, si usted lo hace así. ¿Por qué? Porque en el afán, la corredera, el trabajo, los niños, la empresa, el negocio, el boy, la iglesia, el ministerio, no nos sentamos a hablar ni a escuchar a la persona que tenemos al lado. Voy a hacer la pausa y ¿qué hacer? Escuchar. Porque cuando escucho, ¿qué voy a escuchar? Lo que hay en el corazón de la persona. Uno de los fundamentos de la consejería está en eso. El consejero no es el que más habla, el consejero es el que aprende y sabe escuchar. ¿Por qué? Porque lo vimos ahí en el versículo. Vamos a escuchar lo que hay en el corazón de esa persona que está necesitando una dirección, una ayuda. Y muchas veces ni hablamos. Simplemente ellos mismos se responden expresando todo lo que tienen. Y a veces yo le hago dos preguntas a la persona que estoy aconsejando, regularmente hombres obviamente. Empiezan a expresar, yo le digo, ¿y qué harías tú para solucionar eso? Y él dijo, no, yo haría tal cosa, listo, ve y hazlo, ya se acabó la consejería. ¿Por qué? Porque lo que hay abunda en su corazón, buenas, cosas buenas, y ¿qué otras? Cosas malas, pero las buenas son las que salen en ese momento con la dirección del Espíritu Santo. Lo primero es ¿qué? Saber escuchar. Lo segundo está en Gálatas 6, del 1 al 2. Gálatas 6 del 1 al 2 dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales, deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Y lo segundo es, expresado en este texto bíblico, es comprende a tu prójimo. Comprender al otro, no juzgarlo. Aquel que tiene la capacidad de comprender al otro es aquel que tiene la capacidad de entender lo que le está pasando y no lo juzga, no lo señala, no anda tirando culpabilidades a diestra y a siniestra y nos volvemos unos duros disparando con el dedo o con nuestras palabras, sino que al escucharlo y comprenderlo nos volvemos parte de la solución. Porque mira lo que dice el versículo, si alguien es sorprendido en pecado, obviamente lo está hablando puntualmente del pecado, usted que es espiritual, restáurelo, ayúdelo. No le dice júzguelo, repréndalo, échelo de la iglesia, no, le dice ¿qué? Restáurelo, pero ojo, hágalo con humildad porque tal vez usted también puede ser tentado en eso mismo. Entonces ahí es donde yo puedo comprender, porque si yo me pongo en los zapatos de aquel que está en una situación compleja, voy a entenderlo mejor, voy a ayudarle, voy a ser parte de la solución y voy a cuidarme a mí mismo también de eso que está pasando allí. Comprender al otro. ¿Cuántos en nuestros matrimonios especialmente, estoy hablando mucho a las parejas, no tenemos esa empatía de entender a nuestro cónyuge, sino que antes de cualquier cosa lo juzgamos? Y es increíble porque muchas veces nos la pasamos esperando a que el otro sea el que reaccione o cambie cuando el que debe hacerlo soy yo. A través del no juzgar, sino, ven, tienes esta situación, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo ser parte de la solución? Y más si estamos juntos, con nuestros hijos, en la iglesia, en nuestro entorno laboral. Comprender al otro y no juzgarlo. Lo tercero está en Romanos 12:15. ¿Qué dice Romanos 12:15? Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Wow. Una persona que quiere pasar al siguiente nivel y crecer en empatía, amando al otro como a sí mismo, es capaz de ponerse literal en la situación que está viviendo el otro y acompañarlo. Llora con los que lloran. Si está llorando,
uy, no, ven, y yo, este man, ¿por qué estará llorando? Yo mejor como que me voy por acá, no sé qué tiene. No, ven, le pongo el hombro. No necesariamente tienes que decir algo. Le pones el hombro, le das un abrazo, una voz de ánimo. Alégrate con los que están alegres. Esa sí es un poquito más sencilla, ¿no? Porque pues en la alegría uno quiere participar a todo el mundo de sus alegrías. Pero cuando está pasando situaciones complejas es un poco más difícil. No sé si han visto en videos y esto, cuando hay personas que están sufriendo enfermedades de cáncer y esa enfermedad hace que se les caiga el pelo, ¿sí o no? Normalmente pues por el tratamiento que lleva este tipo de enfermedad les tumba el pelo, se quedan sin cabello. Aquí en nuestra iglesia el pelo lo tumba la unción, gracias a Dios. Entonces ahí no vamos a tener problema. Pero acá, y uno ve cómo esas personas, la familia o amigos del colegio, hay diferentes videos donde llegan y también se quitan el cabello. Aún mujeres se quitan el cabello. ¿Para qué? Para solidarizar, para estar al lado y acompañar a aquel que está sufriendo. Y de alguna manera con ese acto le dicen, aquí estoy contigo. Me identifico contigo, tal vez no voy a vivirlo como tú lo estás viviendo porque eso no lo podría decir, pero estoy aquí contigo. Y esa cara de las personas que están sufriendo de enfermedad al ver ese acompañamiento, wow, o sea, les transforma el rostro de una manera especial. Y ahí hay empatía. Hebreos 13:1 al 3 dice, sigan amándose, siempre aquí lo coloqué mal, sigan amándose unos a otros fraternalmente. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos, como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel. Y también de los que son maltratados, como si fueran ustedes mismos los que sufren. Y eso habla de que cuando yo aprendo a escuchar al otro, cuando yo lo comprendo un poco, puedo llegar a identificarme con él. En el que está preso, tratando de entender cómo está viviendo él esa situación. El que está sufriendo, el que está teniendo afrenta, el que está teniendo escasez, el que está teniendo una enfermedad. Yo puedo escucharlo, qué hay en su corazón, lo comprendo, me hago al lado y me identifico y lo acompaño. No lo dejo solo, lo puedo acompañar. Y muchas veces nosotros hemos necesitado esa compañía. Y tal vez la podemos encontrar aquí en nuestros líderes, pastores, y lo buscamos y tratamos de ser lo más empático posibles para poder acompañarte en la situación y darte una palabra de ánimo, una oración, un direccionamiento. Dice que a muchos de ellos sin saberlo aún hospedaron ángeles. Los empáticos les pasa eso, vienen bendiciones que a veces no sabes por qué vienen, simplemente por la naturaleza del hecho de que tú estás pensando en el otro, de que ese egoísmo es extremo que pueda suceder en tu corazón, lo puedes dejar de un lado y te vertes a lo que el otro necesita, a lo que la otra persona está necesitando. Somos sensibles a la necesidad, a identificar la necesidad y lo que está viviendo mi cónyuge, mis hijos, mi familia. ¿Qué tan empático soy con ellos? Me acerco, los acompaño en su situación. Piensa en una persona en este momento que necesitaría tu compañía. Está en una situación difícil, de enfermedad, de escasez, de persecución, algo laboral, algo judicial. Lo puedes acompañar. Toma la decisión en este momento de hacerlo. Lo cuarto está en 1 Juan 3:17. Y ahí ya la cosa se pone toma más forma. 1 Juan 3:17 dice, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Wow, cristiano empático, ¿qué hace? Mira la necesidad del otro y si tiene recurso y puede suplir algo de eso o puede conseguirlo, lo hace. Yo te aseguro que cada uno de nosotros en nuestra casa tiene N cantidad de cosas llenas de polvo que en ese mismo instante le pueden estar sirviendo a alguien. A cualquier persona, a un niño, a un adulto, a un familiar.
¿Qué tal si oras y le dices, Señor, ¿a quién le puedo servir esto? Yo ya no lo estoy usando, está llenándose de polvo aquí. Y acaparamos muchas veces y acumulamos cosas. Y no colocamos nuestros recursos, lo que Dios nos ha dado, al servicio de quienes sí lo necesitan. Y dando gracias a Dios de que nosotros tenemos suplidas esas necesidades. Yo recuerdo cuando fui a comprar por primera vez un carro, hace algunos añitos, pues mi esposa y yo cuando recién nos casamos andábamos en moto, nos quedamos embarazados de nuestra hija y dijimos, no, pues ya vamos a necesitar un carro porque andar con un bebé en moto es como que peligroso, ¿sí o no? Pero vamos a orar al Señor, el Señor nos dio la provisión y pudimos comprar cuando nació nuestra hija un vehículo. Pero yo le decía, Señor, simplemente no quiero comprar este vehículo, y con mi esposa pedíamos, no queremos comprar este vehículo solo pues para nosotros, sí es una bendición, nos va a ayudar a transportarnos, pero ¿qué otro propósito hay detrás de ello? Y Dios me mostró algo así, me dijo, mira, simplemente colócalo al servicio de quien lo necesite. Y yo, bueno, ¿y cómo será eso? Bueno, Dios nos habló, compramos el vehículo, y a partir de ese instante, desde que tenemos vehículo, siempre que alguien necesita ir a algún lado, y yo le digo, ¿lo llevo? Yo lo llevo. Y ese yo lo llevo es que no lo dejo en la avenida o en la esquina o en la panadería que queda a 2 cuadras, no, lo dejo en la puerta de su casa. O sea, si yo te digo a ti, te llevo, es porque te llevo. ¿Hacia dónde vas? No, tranquilo, mire, yo voy por aquí, me deja ahí en la esquina. ¿Hacia dónde vas? No, tranquilo, mira, arranquemos. ¿A dónde va o no la llevo? Dígame a dónde va. No, yo vivo en tal barrio, listo. Dígame, yo ya sé llegar, me indica a dónde es y la dejo en la puerta de su casa. Y así siempre lo hemos hecho con mi esposa desde siempre, desde siempre. Hay veces que nos toca, que son calles que son pasajes peatonales. Bueno, no he aprendido a parar el carro en 2 llantas para llegar hasta allá, hasta la puerta de la casa, pero estamos practicando para eso. Entonces, es algo muy básico, tal vez algo muy sencillo, seguramente hemos hecho otras cosas y cada uno de ustedes ha hecho otras cosas de compartir lo que Dios le ha dado, pero la empatía está en qué tengo yo que le puede servir a otro, qué tengo yo que pueda hacer feliz a otro. Eso surge mucho en diciembre, ¿no? En diciembre, entonces los juguetes para los niños y la necesidad para tal barrio y para tal fundación y todo. Pues, tal que si lo podemos hacer más constantemente. Todos los días tenemos algo en nuestra casa que a alguien le puede estar sirviendo. Solidaridad, ese es ese 4º punto. Ser solidarios. El cristiano empático es solidario. Y el último punto y el 5º está en Filemón. Filemón, la carta de Filemón, una carta chiquita que hizo Pablo, me parece genial. O sea, Pablo, si había alguien que tenía empatía, también era Pablo. Y les cuento el contexto de la carta. Pablo le escribe a Filemón pidiéndole que reciba a un esclavo que se le voló, se le escapó. En esa época pues existía la esclavitud y él era el dueño de ese esclavo se fue. Y obviamente eso contra la ley de la época pues no era lo correcto. Estando este esclavo que se llama Onésimo con Pablo, se convirtió en un gran líder de la iglesia, se convirtió en un muy buen siervo de Dios. Y mire lo que hace Pablo con Filemón desde el versículo 8. Filemón desde el versículo 8 dice, por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer. Mira lo que dice Pablo. Pablo tiene la autoridad, Pablo tiene la capacidad de decirle a Filemón, esto que te voy a decir, lo tienes que hacer. Y lo hubiese podido hacer así porque tenía la potestad y la autoridad sobre Filemón de hacerlo. Pero no lo hace así. ¿Qué hace Pablo? Versículo 9. Prefiero. ¿Qué dice? Prefiero rogártelo en nombre de ¿qué? Del amor. ¡Wow! Tremendo. Y eso 5º es ser respetuoso. Pablo fue respetuoso con Filemón. Fue respetuoso con lo que Dios le había entregado, con la situación, con lo que había pasado con su esclavo. Y no abusó de su autoridad. Se la hizo reconocer, pero no la usó. Y menos abusó de ella, pudiéndolo hacer también. Sino que le dijo que apelaba a su corazón. Respetó su decisión, respetó lo que estaba viviendo, respetó lo que él estaba tal vez sintiendo porque su esclavo se le había escapado y se le había ido. Respetó.
Dice, yo Pablo, ya anciano y ahora, además prisionero de Cristo, te suplico. Tremendo. Un hombre con toda la autoridad del mundo sobre un discípulo y le dice, te suplico. Nosotros no, lo hace o se larga aquí, hermano. No. Vamos a traer con respeto. Te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. Y lo otro es respeto. Dice la Biblia que Jesús no entra arbitrariamente a tu vida y a la vida de nadie. Por allá en Apocalipsis 3:20 dice que aquí yo estoy a la puerta ahí, llamo. Toca la puerta de tu corazón y tú estás sentado acá, es porque tú le has abierto la puerta amablemente del corazón, de tu corazón a Jesús, al Espíritu Santo. Dice que Él es la puerta. Por allá en Juan, Jesús dice, yo soy la puerta. Las ovejas deben y los pastores deben entrar por la puerta. Los que son de la casa entran por la puerta. Porque el que salta la barda, ¿qué es? El que salta por el redil, ¿qué es? Es ladrón, es salteador. Y eso es Satanás. Porque Satanás sí te oprime. Satanás sí te dice lo que tienes que hacer y te quiere obligar a hacerlo sin importarle lo que tú sientas, piensas. Nada, no le importa. El diablo no le importa eso. A Jesús sí. Jesús es respetuoso. El diablo no. El diablo te oprime y te quiere tirar por la borda, por la barda, sin importarle nada. No tenemos que estar apercibidos en batalla espiritual. Pero Dios, Jesús, sí es respetuoso. Y leyendo la Biblia y escudriñando cositas y mirando, yo decía, bueno, pero ¿quién fue el más empático de la Biblia? ¿Abraham? ¿O Adán? Yo me puse a mirar. No, tal vez David. David era un tremendo, ¿sí o no? O Isaías, que fue un gran profeta. ¿A quién se le ocurre? Bueno, Pedro, Pablo. Bueno, leímos un pasaje de Pablo donde mostró una empatía, un respeto tremendo. No, tal vez, ¿quién será? Juan, el apóstol del amor. ¿Sabe quién fue el hombre más empático del universo? Dígale al lado, Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo fue el ser más empático del universo. Y Él quiere que tú seas como Él. Que el carácter de Él se refleje en ti y en mí. ¿Será que Jesucristo, y repasemos los puntos, ¿será que Jesucristo sabe escucharte? Claro. Claro que sabe escucharte, porque Él está atento a tus oraciones, Él está atento a tu clamor, Él está atento a tu adoración. Y si a ti no te sale y no sabes cómo hacerlo, pues Él va más allá y te dice, yo envío mi Santo Espíritu para que clame con gemidos indecibles y saque de tu corazón lo que Dios quiere escuchar que hay en tu corazón. Va más allá. Él está atento a tu clamor, está atento a la oración de los justos, dice la Biblia. Dice que si tú te acercas a Él con un corazón contrito y humillado, Él no te va a rechazar. Él está atento a escuchar cada una de tus palabras. Si tú necesitas algo empático, listo, y está bien, buscas una consejería con un pastor, con un líder, pero tienes que esperar a agenda, esperar a que tenga tiempo. El Espíritu Santo no, Él está ahí. Todo el tiempo, tú puedes abrir tus labios y Él está allí para escucharte, porque es el más empático. Así que Jesús subió, pero envió a su Santo Espíritu. Y les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque va a enviar al Consolador, al Espíritu de verdad, que los va a guiar, les va a enseñar, les va a colocar palabras en los labios, les va a enseñar a interceder, los va a redarguir, los va a convencer de pecado, de justicia, de juicio. Bueno, muchas cosas más que tiene el Espíritu Santo para nosotros, pero Él nos escucha. Tú estás a esto, al tamaño de una oración, de sacar lo que hay en tu corazón, porque la abundancia del corazón habla la boca. Y a pesar de que Él ya sabe lo que tú necesitas y lo que hay en tu corazón, Él quiere que tú lo saques. Y cuando tú lo haces, ¿cuántos han tenido respuestas de Dios? Amén. Todos, yo creo que hemos tenido al menos una respuesta de parte de Dios, en una oración, en un clamor, en una solicitud, hasta para dar gracias, en lo que tú te acerques al Señor. ¿Será que Jesús aprende a comprendernos y a identificarse con nosotros? Dice la Biblia, Hebreos 2:18,
por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a quienes, a los que son tentados. Wow, él te entiende. Cuando tú vas y le hablas, Señor, estoy siendo tentado, estoy en esto, estoy enfermo, estoy en escasez, me está pasando esta situación profesional, él te entiende. Y usted dice, pero ¿cómo así, Carlos? Porque ¿cómo me va a entender? Claro, él estaba ya en el cielo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y él quería un plan de redención, pero él no quería ser como los fariseos, que simplemente ponían pesadas cargas sobre el pueblo y ni siquiera con el dedo chiquito las querían mover ellos. Él dijo, no, yo no quiero eso, yo quiero entender a mis hijos. ¿Y qué hizo? Se encarnó en Jesucristo y vivió todo lo que vivimos y padecimos nosotros para poder comprendernos. Él lo hizo, un Dios, el Dios del universo, se vino y se puso en tus zapatos. Entonces dicen amén. Se puso en mis zapatos. ¿Qué sientes? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo haces esto? Y lo vivió. Y en la cruz llevó absolutamente todo ello. Por eso cuando yo me acerco a Él, Él me comprende y se identifica y por eso me acompaña. Por eso me pone el hombro. Por eso me pone su regazo para que yo me recueste en Él. Porque Él prometió estar con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta que termine mi carrera, hasta que consiga casa acá Rebeca, hasta todos los días, hasta el fin de los tiempos, dice la palabra. Va a estar allí, es empático totalmente con nosotros. ¿Será que Jesús es solidario? ¿Él pone sus recursos a favor nuestro? La Biblia dice claramente que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos en todo. Que su deseo es que prosperemos en todas las cosas y que tengamos salud así como prospera nuestra alma. Él es el dueño de todo y lo colocó a nosotros. Desde Génesis lo hizo. Tú serás Señor, multiplícate, sojuzga y eres el dueño de todo. Le entregó un Edén. Nosotros lo administramos mal, es otra cosa. Pero ya nos entregó un Edén y es el que tenemos que volver a conquistar nuevamente. Y Él entregó todo en la cruz, llevó absolutamente todo, nuestra pobreza, pero tenemos que apropiarnos de esa obra maravillosa. Tenemos que apropiarnos, Él ya lo hizo. Bueno, hablemos del Padre. ¿Será que el Padre comparte lo que tiene? Bueno, apenas envió, pues no hizo una cosita así, envió a su hijo nomás a su hijo chiquito. Lo más importante y lo mejor que tenía lo entregó por amor a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y obviamente ya lo vimos, Jesús es respetuoso, porque Él no invade, Él no es invasivo. Cada uno de ustedes está acá voluntariamente. ¿Por qué? Porque se dejaron seducir por su amor. Y ustedes permitieron de una manera amable que Él entrara a su corazón y ahí va a permanecer por siempre. ¿Cuántos dicen amén? Él siempre va a ser un caballero. Y cuando tú abras tus labios, no importa la condición que tengas, Él va a estar allí para ti. Él va a estar allí para ti. En cualquier momento, en cualquier situación, no importa. Él va a estar allí, pero lo va a hacer de manera respetuosa. Lo va a hacer de manera coherente, porque ese es nuestro Dios. Ojo, cuando no sea de esa forma, usted ya puede identificar, es el diablo. Cuando no hay respeto, cuando eso no es de Dios. Bueno, le va a decir a alguien, fuera aquí, diablo. No, pues tampoco, ¿no? Ore primero. Y le dice, no, mira, lo que tú me estás diciendo no es así. Soy empático, soy respetuoso. Dice la Biblia, Jesús, el gran sumo sacerdote. Bueno, por acá, estamos en Hebreos 4:14. Dice Jesús, por lo tanto, ya que en Jesús el Hijo de Dios tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Mira el 15 lo que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Wow, ¿será que Jesús nos entiende? ¿Será que Jesús es empático contigo? Claro, pero tú te tienes que acercar a Él. Tú tienes que levantar la mano y decir, Señor, aquí estoy. Esta es mi necesidad, esta es mi situación. ¿Qué tienes para mí? Pero en nuestro día a día dejamos al Señor aquí a un ladito.
¿Por qué? Porque corremos de las 4 de la mañana, estamos levantados y corre, y llegamos a las 10 de la noche y corra. Hagamos una pausa pequeña. El Señor no te pide todo el día. Haz una pausa pequeña en tu día, mañana, en una parte del día, en la noche, donde tú te sientes a tratar de escuchar su voz. Y que tú le puedas hablar porque tú sabes ya que Él te va y te está escuchando, porque te entiende, porque todo lo que tú viviste, Él ya lo vivió. Porque todo lo que tú viviste y se lo vas a decir, Él lo va a entender. ¿Y quién mejor para darte un direccionamiento que el mismo Dios a través de su palabra? Dice Mateo 9:36. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Y muchas veces así estamos nosotros. Sabemos que tenemos un Dios, grande y lo cantábamos ahora. Tenemos un Dios gigante, pero vivimos como si tuviéramos un Dios así de chiquito. Tenemos un Dios, el Dios más empático del mundo, que nos comprende en todas las cosas, pero no vamos y le decimos qué es lo que necesitamos que comprenda y nos direccione. Y que en este tiempo tú puedas, como dice allí en el versículo 16, acercarte confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar esa gracia que te ayude en el momento que más necesitas. ¿En cuál momento? En el que más necesitas. ¿Cuál es el momento que más necesitas? Dile al que está al lado, el momento que más necesitas es hoy, es ya. No esperes a que venga una situación tenaz, que el momento en el que más necesitas sea ¿cuándo? Ya. Dile, hoy, el momento en que más necesito es ¿cuándo? Hoy, ya, en este mismo instante. ¿Y mañana qué va a pasar? Lo va a necesitar ya. ¿Y la otra semana? Ya, ahí está. Lo va a necesitar ya. Que ese sea la forma de yo acercarme a Dios. Y Hebreos 12:2 dice, para colocarle un moño a la empatía de Dios, Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Wow. Puesto los ojos en Jesús. Mire, autor y consumador. Solamente en Él y solamente a Él tenía la posibilidad de hacer lo que Dios le pidió que hiciera. No había nadie en el universo, ni tú, ni yo, ni nadie, que pudiera tener la posibilidad de hacer lo que el Padre le pidió que hiciera. Y el Padre, el Padre es un buen vendedor. Yo creo que Dios es un buen vendedor. Y dijo, bueno, hijo, venga para acá, papá. Venga, que necesitamos hacer algo por esta humanidad. Aquí está esto que usted tiene que hacer, la cruz. Y le mostró esa crucecita sabrosa. La muerte más tenaz y la tortura más tenaz de la historia de la humanidad. Una de las torturas más tenaces es la cruz. Estudiosos y teólogos y hasta no teólogos dicen, eso era una muerte terrible. Era una cosa terrible. Él le puso aquí, vas a sufrir en la cruz. Pero mire las dos cosas que le mostró. Dice, por el gozo puesto delante de él. Le mostró la cruz, pero también le mostró el gozo. ¿Qué gozo creen que les mostró Dios? O sea, ¿qué gozo puede haber en una cruz? ¿Qué gozo puede haber en una tortura? ¿Qué creen? El resultado de esa tortura era el gozo que le estaba mostrando Dios. Era el resultado de lo que Jesús dijo, bueno, listo, yo voy, pero ¿qué va a pasar? No, mira, estas personas que están aquí en Tierra Nueva, el que está hablando y los que van a cantar, ellos van a tener una salvación eterna. Porque eso fue lo que hizo, la cruz por una salvación eterna. ¿Para quién? Para nosotros. Y eso fue lo que llenó de gozo a Jesús. ¿Por qué? Porque Él ya había venido, ya se había puesto en nuestros zapatos y sabía lo que estábamos viviendo y sabía que no éramos capaces de aguantar esa cruz. Él lo entendió porque lo vivió. Dijo, no, esta gente no aguanta, se mueren y se van a ir eternamente para donde no merecen. Yo lo hago, Padre, yo lo hago y lo voy a hacer con amor y con gozo. Y por ese gozo de la salvación que iba a conquistar en esa cruz, dice, menospreció el oprobio, menospreció el calibre de tortura que iba a vivir.
No le importó, lo dejó a un lado y dijo, no, vale, meto, voy para adelante, vamos a hacerle. Y como premio, dice, se sentó a la diestra del trono de Dios. Pero él está en la diestra del trono, sentado ahí con los pies cruzados viendo Netflix, no. Está intercediendo, dice la palabra. Aún allá sigue intercediendo para que tú y yo aceptemos ese sacrificio, aceptemos esa sangre que derramó y creamos en esa cruz y creamos en su obra maravillosa de salvación. Todavía lo está haciendo, porque todavía hay muchos que no lo creen. Aún muchos que venimos a la iglesia todavía dudamos y ponemos en duda la doctrina de la salvación y de la cruz y de todo eso. Pero que sea el Espíritu Santo revelándolo en este tiempo. El ser más empático del universo. Yo creo que cierres allí tus ojos por un momento y vamos a orar. Y a pedirle al Señor que forme ese carácter de Él en nosotros. Dile, Espíritu Santo, ven, Padre Celestial, ven, Espíritu Santo, lléname, dile, lléname, Espíritu Santo, lléname, Padre Celestial, porque lleno de tu presencia, lleno de tu Santo Espíritu, lleno de tu amor y de tu fuego, es que puedo entender, Señor, es que puedo comprender, Señor, no solo lo que tú hiciste en esa cruz, sino por qué lo hiciste y cómo puedo comprender a mi prójimo, a mi hermano, a mi cónyuge, a mis hijos, a quienes viven alrededor mío, Señor. Enséñame, Espíritu Santo, en este tiempo, Dios del cielo, a quitar cualquier rastro de egoísmo excesivo que haya en mi corazón, Señor. Y permíteme, Espíritu de Dios, ser como tú, que no pensaste absolutamente nada en ti, Señor, fuera de lo que ya eras como Dios, sino que viniste, te colocaste en nuestros zapatos, Dios. Gracias, dile gracias por colocarte en mis zapatos. Enséñame a hacerlo a mí también. Y nos dice una salvación tan hermosa, una salvación tan grande, una salvación tan preciosa.